Les habla el profesor Flavio Arcos Rivas, el profesor asesor de la Academia de Fútbol del Liceo Bicentenario Pablo Neruda. Siempre es un gusto estar con ustedes y saludarlos. Bueno, dentro del programa Entretiene tus tardes con actividades extraescolares, hoy la Academia de Fútbol, en su cápsula, vamos a tratar la reglamentación en el fútbol. El objetivo, conocer en términos generales la reglamentación que rige el fútbol mundial y su aplicación. Primero, debemos entender qué es una reglamentación. En este caso, ¿cierto?, es un conjunto de normativas que regulan y controlan el fútbol como disciplina deportiva mundial. Ahora, cuando trabajamos la cápsula Historia del fútbol mundial, señalamos que el fútbol se practica desde tiempos milenarios, desde los mayas, pasando por los romanos, los griegos, etc. Antiguamente la reglamentación era muy simple, pero también terrible. En tiempos de los mayas, el equipo que perdía, la reglamentación decía que el equipo que perdía debía ser sacrificado en rituales en honor a sus dioses o deidades. Ya en tiempos modernos y contemporáneos, la reglamentación del fútbol empieza a tomar cuerpo y forma. Por ahí, por el año 1863, aparece la figura de Ebenezer Cobb Morley, quien fue la persona que organizó y lideró la reunión donde se creó el reglamento del fútbol. Un primer intento, ¿cierto?, en Inglaterra, Londres. Cobb Morley era un abogado, pero también un apasionado de los deportes. Por tanto, aplicó sus conocimientos de legislador, de abogacía, para crear un primer reglamento del fútbol. Luego, en cuanto a la historia de las reglas del juego de este deporte, les puedo decir que el fútbol ha cambiado mucho desde el año 1863 a la fecha, donde se redactó el primer reglamento de lo que es hoy la práctica del fútbol. En aquella reunión histórica tuvo dos grandes consecuencias importantes. Primero, la fundación de la Asociación Inglesa de Fútbol, la FA o FA, y sobre todo la creación de las primeras reglas del juego. En la segunda mitad de la década de 1840, los estudiantes de la Universidad de Cambridge realizaron un primer intento de redactar y unificar un conjunto de normas comunes, aunque en ellas se permitía agarrar el balón con las manos. El fútbol ya se practicaba desde hacía siglos en el Reino Unido, especialmente en las zonas rurales, donde a menudo se disputaban violentas contiendas. A comienzos del siglo XIX, su práctica se extendió a colegios privados del país. No obstante, el primer texto con la regla definitiva recién aparece en el año 1863. Sin embargo, esto no estuvo ajeno a discusiones y terminó, en el fondo, se creó una liga, o se creó el Consejo Internacional de Fútbol Asociado, conocido como IFAB, compuesta por dos representantes de cada una de las asociaciones del Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. El IFAB se reunió por primera vez el 2 de junio de 1886 con el fin de salvaguardar las reglas del juego. Luego, en el año 1878, un árbitro utilizó un silbato por primera vez. Los penales no se pusieron en práctica hasta 1891. Las escuelas privadas, donde se originó el fútbol, se daba por hecho que un caballero nunca cometería una falta deliberadamente. Sin embargo, debido a la competitividad creciente, el lanzamiento penal, o disparo de la muerte, como se llamó originalmente, fue uno de los drásticos cambios que experimentaron las reglas del juego en el año 1891. A partir de esta fecha, 1891, el árbitro se convirtió en una figura permanente del juego, única persona con el poder de expulsar jugadores y señalar penales y lanzamientos de falta de manera inapelable. Los dos jueces se convirtieron en jueces de línea o árbitros asistentes, como se les conoce hasta el día de hoy. A finales de la década de 1930
se constató la necesidad de renovar las reglas del juego, ya que sumaban un total de 17. El reglamento original se había redactado en el lenguaje de Inglaterra victoriana y posteriormente había sufrido cambios y enmiendas a lo largo de medio siglo. Luego, por el año 1939, aparece la figura de Pedro Escartín Morán. Históricamente, este señor, madrileño, español, ha sido una eminencia en cuanto a reglamentación del fútbol. Ex árbitro internacional y olímpico, seleccionador nacional, ex miembro de la Comisión de Árbitros en la FIFA y ex presidente del Colegio Nacional de Árbitros y por muchos años asesor general de la FIFA en cuanto a la reglamentación del fútbol. A pesar de la enorme popularidad del fútbol, a finales de la década ya de 1980, todos estuvieron de acuerdo en que debían realizarse ciertos ajustes en las reglas del juego, sobre todo por las férreas tácticas defensivas de los equipos. Fuera del terreno de juego, la violencia se convirtió en un serio problema durante esos años, pero sobre el césped, lo que más preocupaba era el evidente efecto negativo que el juego defensivo tenía sobre el fútbol, producto de la competitividad y de la creciente profesionalización. Por consiguiente, se realizaron una serie de enmiendas agrupadas bajo el lema "Por el bien del fútbol", con el objetivo de fomentar el aspecto ofensivo y proteger a los jugadores más aventajados. Actualmente existen 17 normas generales del fútbol, de las cuales se desprenden otras más específicas. Y las generales son las siguientes. Número 1, el terreno de juego, la cancha, la estructura, sus dimensiones. 2, el balón, el peso, las medidas, etc. 3, el número de jugadores. 4, el equipamiento de los jugadores. 5, el árbitro. 6, los árbitros asistentes. 7, la duración del partido. 8, el inicio y la reanudación del juego. 9, el balón en juego o fuera de juego. 10, el gol marcado. 11, el fuera de juego. 12, las faltas e incorrecciones. 13, los tiros libres. 14, el penal. 15, el saque de banda. 16, el saque de meta. Y por último, 17, el saque de esquina. Ya en 1998 los legisladores del fútbol volvieron a legislar en favor del juego limpio y a partir de ese momento la adopción de tal medida a las puertas del siglo XXI dejó bien en claro una vez más el compromiso con el progreso de este deporte. A la pregunta, bueno, ¿y qué pasa ahora con la reglamentación en pandemia? Según la FIFA. Para esto la FIFA señaló algunos postulados de seguridad y prevención. Suspendió el fútbol en todos los equipos que pertenecen a la FIFA. El periodo de retorno ha sido controlado y seguro. El entrenamiento parcelado o segmentando la cancha. Se han guardado la distancia correspondiente entre cada jugador en proceso de entrenamiento. La higiene y sanitización en los camarines. Y hoy en Europa ya se está retomando el fútbol, pero sin público e hinchada. Bueno, jóvenes, he llegado al final. Una vez más los saludo y que estén muy bien. Hasta luego.